Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 20. Vamos a abrir la Biblia, Romanos capítulo 1, el versículo 10. Desde 9 voy a leer, mucho mejor desde 9, leo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así nosotros ya hemos leído hasta el versículo 17. Esta carta se llama el libro de Romanos. Apóstol Pablo estaba enviando a los hermanos que estaban en Roma. Por eso nosotros podemos investigar que por qué apóstol Pablo quería predicar el evangelio a los hermanos salvos y santos. Porque según nuestro conocimiento, se necesita escuchar el evangelio entre los pecadores que no han recibido la salvación. Pero según esta palabra dice que había un propósito de visitar a los hermanos de Roma. ¿Para qué? Para que ellos tengan frutos, así dice, para que tengan frutos. Nosotros tenemos conocimiento del mundo, ¿no? ¿Cómo puede tener fruto espiritualmente entre los salvos? Cada uno de primero tiene que esforzar, predicar, tiene que buscar la manera, etc. Así tiene que tener fruto. Así nosotros podemos pensar, imaginar. Pero según esta palabra, no es así. Sino que cuando uno reciba enseñanza por medio de siervo de Dios, aunque alguno ya recibió la salvación, pero si recibe algún don espiritual que había dado al siervo de Dios, en aquel entonces los hermanos automáticamente van a tener frutos. Así está escrito. Por eso voy a presentar ante ustedes esta palabra de primero. El versículo 11, así dice. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, dice. Es decir que algún don espiritual, ¿quién tenía?
¿Apóstol Pablo o entre los hermanos de Roma? Mi pregunta es, ¿quién tenía algún don espiritual? Apóstol Pablo. Mientras tanto que compartía la palabra de Dios, en aquel entonces va a transmitir el don espiritual que estaba en el corazón de apóstol Pablo, en el corazón de los hermanos de Roma. Eso es. ¿Para qué? A fin de que seáis confirmados. Así dice. Ya, por favor, puede repetir conmigo. Seáis confirmados. Los pastores dicen que, pastor, yo no soy niño, ¿por qué está pidiendo? No, para memorizar, para que no se olviden. Esta palabra, este vocabulario es muy importante. Por eso cuando yo tengo el deseo para transmitir algo más importante, estoy pidiendo para que repitan. ¿Ya? Que seáis confirmados. ¿De qué? ¿Confirmados de qué? Número 1, de la salvación que había recibido. También de la fe que está teniendo. Dos cosas. Significa que después de recibir la salvación, tiene que preservar constantemente la salvación que había recibido por la gracia. Alguna persona puede pensar que, después de recibir la salvación, ya tiene libertad, entonces puede cometer fácilmente, así pregunta. Pero tal persona no sabe algo de sistema. Por ejemplo, busquemos San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 10. Yo voy a leer, así dice. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya, nosotros podemos entender esta palabra, ¿no? San Juan capítulo 8 sale la mujer adúltera. Ya, vamos a ver, ¿por qué ella estaba siendo como mujer adúltera? Es decir, que en el deseo de cometer con el adulterio que estaba acumulando en su corazón, tenía más fuerte que la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? Cuando sea atrapada, mientras tanto que se cometen en el mismo adulterio, en aquel entonces iba a ser apedreada. Pregunto, ¿que ella sabía o no sabía sobre el juicio de la ley? En la época de Jesucristo, todos los israelitas sabían, desde niño hasta todos los adultos conocían exactamente. Ya, ¿dónde guardaba este entendimiento? Como podemos decir que este conocimiento, ¿dónde se grababa? En su mente. Pero, ¿dónde estaba el deseo de cometer con el adulterio? En su corazón. Entre dos, se peleaban dos. Uno que tiene deseo de cometer. En la mente dice que no tiene que cometer.
Porque cuando sea atrapada ya más tarde voy a perder todo, voy a ser muerta. Entonces ya sabía. Pero ¿quién ganó? ¿O qué ganó? ¿El deseo carnal o conocimiento de la ley? Por fin, el deseo carnal que funcionaba en su corazón le ganó contra su conocimiento de la ley. Es decir, que la ley no tiene fuerza para controlar al corazón del ser humano. Por eso, nosotros podemos ver, hay muchos internos, es decir, que presos, hoy en día se llama internos. Cuando uno que está en cárcel, la mayoría de gente está arrepintiéndose, está pensando que yo hice mal, por eso más tarde ya no quiero cometer más, así piensa. No, mucha gente estaba pensando más profundo. ¿Cómo yo había sido atrapado por policía? En aquel entonces yo no olvidé para usar el guante. ¡Uy! Ahora cuando me salgo, ya cuando voy a indicar una casa rica, entonces voy a entrar usando guante. Así. Entonces, ¿cuántos años estaba pensando? Más profundo, ya como durante 1 año, 2 años, estaba pensando profundamente. Y luego al salir, ya otra vez va a robar. Hay muchos. Significa que no puede controlar el corazón por la ley. Por eso de primero tiene que cambiar el corazón. ¿Cómo puede cambiar? Por eso Jesucristo estaba conversando. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Ya, en aquel entonces, cuando escuché esta palabra, esa mujer, ¿cómo estaba? Porque mucha gente, desde adultos hasta los niños, uno de como 50 o 100 personas, cada uno estaba llevando la piedra y decía que ya Moisés nos mandó para apedrearla. ¿Cómo va a decir el maestro, Señor? Escuchando esta palabra, ella ¿cómo va a pensar? Wow, el día hoy es el día de muerte hoy. Voy a morir. Al llegar a ese punto, mayor gente se desmaya su corazón. Es decir, que ya no puede tener mente porque está perdiendo alma. Casi estaba perdiendo. Pero de repente, el Salvador, como le dijo, ni yo te condeno. Condenación, es decir, que tú eres pecadora. Ni yo te condeno significa que usted ya no es pecadora. Tú no eres pecadora. ¿Cómo yo no tengo pecado? Yo le digo, ni te condeno. ¿Por qué Jesucristo utiliza esta palabra, ni yo te condeno? ¿Por qué? Jesucristo, cuando fue recibido bautismo por medio de una representante de todos los hombres del mundo. ¿Quién era él? Juan el Bautista. Juan el Bautista era mayor que todos los hombres del mundo que nacieron por mujer. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así está escrito. Por eso cuando fue recibido bautismo, en aquel entonces Juan el Bautista tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo, ya traspasó todo el pecado del mundo a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Al siguiente día, como dice San Juan capítulo 1, el versículo 29.
Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía a él, gritó así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así gritó. Llevando el pecado del mundo, pasando tiempo, Jesucristo se encontró, ¿quién? Esta mujer adúltera. Ya en la realidad, ¿quién cometió? Ella cometió. Ese pecado, ¿quién está cargando? Según la vista de ser humano, ella tiene. Pero según la vista de Salvador, ¿quién está teniendo? ¿Quién está cargando el pecado de ella? El pecado que cometió ella. Jesucristo ya cargó, quitó. Por eso Jesucristo es el responsable de la vida de esa mujer. Entonces, escuchando esta palabra, ni yo te condeno. Se refiere a esta mujer, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está diciendo que yo soy pecador? Por sí mismo está condenado. ¿Por qué? Jesucristo, ni yo te condeno, así dice. Esta palabra no solamente está teniendo relación con esa mujer adúltera, sino que cada uno de nosotros. Jesucristo el día de hoy nos habla. Ni yo te condeno, Marcelo Oscar. Entonces, Pastor Marcelo Oscar, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor, gracias por su amor, por darme perdón, gracias. Así tiene que responder. En aquel entonces, ¿cómo estará el corazón de esa mujer? ¿Ya? Como igual que la pelota de fútbol. Cuando no hay aire, ¿cómo está? Como así está. No salta nada, ping, ping, ping. No, aunque Ronaldo y chuta con esta pelota que no tiene nada de aire, entonces no salta nada, no puede salir. Pero si llena, apretando de aire, entonces ya está lleno de aire. ¿Cómo podemos explicar eso? Como pelota que está lleno de aire. Wow, cuando pone en el suelo, tum, 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 y pateando, ¡pah! ¡Show! ¡Golazo! Entonces, esta pelota como si fuera que nuestro corazón, cuando solamente se quedaba pecado negro, pecado. Oh, sufriendo. Señor, perdóneme, soy pecador. Pero cuando llegó el perdón eterno de Dios por la sangre de Cristo, va a llegar mucho amor, con gran amor. Se siente muy alegre. Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados, por haber muerto por mí, por haber resucitado por mí para que yo sea justificado. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos entregó a través de la muerte de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos entregó? Número 1, perdón eterno. Número 2, la salvación. Número 3, gozo, alegre, esperanza, agradecimiento. ¿Qué es esto? Gozo, alegre, esperanza. ¿Por qué es necesario eso? ¿Saben? Entre los adolescentes, los jóvenes, cuando tengan en sus corazones
esperanza, sueño, gozo, alegre, agradable, agradecimiento a sus padres, ellos pueden vencer contra droga, contra alcohol, contra pecado. No por la ley. La ley está funcionando ya, todo el mundo ya. En la casa hay ley, en la ciudad hay la ley, en el país hay ley, en la iglesia hay la ley. Por la ley no puede controlar ni puede educar, sino que entregando en sus corazones. ¿Qué es lo que tiene que entregar? Amor, agradecimiento, gozo, alegría, esperanza. En aquel entonces los jóvenes serán muy contentos. Con la luz puede vivir, con la luz puede aguantar la dificultad. ¿Quién va a utilizar droga? Todavía no se encontró una cosa muy divertida fuera de droga. ¿Cuál es? Lo más gozoso, lo más interesante, lo más que le da esperanza. Eso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Preciosamente, desde mañana va a iniciar campamento mundial para los jóvenes del mundo. Entre 94 países van a actuar. También Chile y también todos los países de Centroamérica, Sudamérica, por nombre de IYF, International Youth Fellowship. En español, Fraternidad de Jóvenes del Mundo. ¿Cuándo ustedes podrán ver mañana qué programa va a presentar? Desde 10 de la mañana, horario de Chile, hasta 9 de la noche. Está lleno de programa. Al disfrutar, al divertir, al aprender, al recibir la enseñanza de Dios. Entre los jóvenes, durante 4 días, si va a participar en este campamento, pregunte cada uno de ellos. ¿Tienen alegría, gozo? ¡Sí! Nosotros somos mayores. Nosotros somos pastores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entregar a los adolescentes, a los jóvenes? Nosotros tenemos que entregar a ellos el gozo, alegría, esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, veamos el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo dice: el que me sigue tendrá la luz de la vida. Si el que no me sigue andará en las tinieblas. Algún pastor me pregunta: pastor, después de recibir la salvación, ¿por qué la gente va a cometer? Es único. ¿Por qué comete? El que no persigue atrás de la palabra de Jesucristo. Después de recibir la salvación, si sigue la palabra de Dios, si sigue por la voluntad de Dios, si sigue enseñanza de Dios, si anda por la voluntad de Dios, entonces en su corazón va a llegar más gozo, alegría, esperanza, fruto espiritual. Pero ¿quién va a cometer? ¿Quién va a andar en las tinieblas? El que no persigue a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Depende de eso.
Por eso yo veo que ustedes son benditos, porque cada noche al llegar tiempo justo, ya está abandonando, está dejando alguna cosa, está llegando. Mire, Obispo Mario Méndez, mientras tanto que está manejando en su coche, también está escuchando la palabra de Dios. Es bendito. ¿Por qué? No quiere dejar algún momento de aprender la palabra de Dios. Tal persona en su corazón cada día va a llegar gozo, alegría, esperanza. Ya no puede entregar en su corazón algo de pecado, alguna oscuridad. No hay espacio, porque está lleno de su corazón el amor de Jesucristo, el gozo con la palabra de Dios, la alegría con Dios, con la esperanza de Dios. Por eso se siente muy feliz. Por eso no por la ley, ni por mandamiento de Dios, sino que por medio del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos dirigir a los hermanos de la iglesia. Por eso necesitamos aprender poco a poco la palabra de Dios. Ya, busquemos Romanos capítulo 1. Ya había dicho dos cosas que quería presentar ante ustedes. Uno, ya había explicado. A fin de que, el versículo 11, como dice, a fin de que seáis confirmados. Lo mismo. Aunque yo soy nadie ante ustedes. Yo no soy nada especial. Pero por la gracia de Dios, cuando yo entiendo esta palabra, cuando yo comparto con ustedes, entre los pastores les gusta. Yo puedo darme cuenta que eso es la obra del Señor, no de mí, porque yo soy ignorante. Realmente yo soy ignorante, pero ustedes son benditos porque están anhelando de escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes también, a fin de que serán confirmados de qué? De la salvación. Por eso cada uno puede decir, yo soy justificado, yo soy justo por la gracia del Señor. Ya está confirmados. Había congregado en la iglesia, anteriormente estaba congregando, pero ya hoy en día ahora está asegurando, teniendo certeza de la fe. Eso es la bendición de Dios. Número 2. El versículo 12, 13 voy a leer. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir que apóstol Pablo tenía experiencia con Dios. Cualquier momento cuando él vaya en el lugar de Corinto, en el lugar de Galacia y también otra ciudad, siempre Dios se le manifestó. Por eso él estaba profetizando. Cuando yo voy, cuando yo comparto la palabra de Dios, cuando yo comparto el espiritual, el don del Espíritu Santo del Señor, en aquel entonces seguramente ustedes tendrán frutos. Así dice. Imagínense, uno que estaba escuchando la predicación de siervo de Dios, ¿cómo va a tener frutos? Eso es maravilloso porque seguro que ustedes cuando estaban escuchando esta palabra, al terminar tiene que meditar de lo que había escuchado. Si no puede meditar bien, otra vez tiene que buscar el video que se quedó en Facebook. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan Kim? Yo voy a repasar, al escuchar, escudriñar. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor va a trabajar. En aquel entonces alguien va a llamar a ustedes, alguien va a buscar a ustedes, ustedes va a pensar, fulano, yo quiero compartir esta palabra, lo que yo aprendí
por medio de Juan que ya abrimos. Así está escrito. La mujer adúltera, cuando antes de encontrar a Jesucristo, ella estaba cerrado su corazón, no tenía nada de alegría ni esperanza, solamente se quedó desesperanza en su corazón, andaba en la oscuridad. Pero después de encontrar a Jesucristo, ¿cómo ella fue? Creo que ella estaba lleno de gozo, alegría. También se quedó gran amor de Jesucristo. Yo soy digno de ser muerte, pero Jesucristo me perdonó. Jesucristo me salvó. Jesucristo me dio esta esperanza. Tiene que probar. Cada uno de ustedes, si predicando la palabra de Dios, alguien va a responder. Dice que si la verdad, entiendo lo que está hablando usted. Ahora sí, yo soy justificado. ¿Por qué? Jesucristo me salvó. Así va a responder. Porque esta palabra no solamente para los hermanos de Roma, sino también esta palabra está surgiendo en nuestra vida. Apóstol Pablo, como decía, yo tanto quiero compartir algún don espiritual para que sean confirmados de la fe, de la salvación, de la vida de creencia. También para que tengan los frutos. Seguramente ustedes van a escuchar esta palabra, van a aprender esta palabra. El Espíritu Santo del Señor va a trabajar en sus vidas, en sus corazones, va a manifestar. Tiene que abrir sus bocas, predicando la palabra de Dios que está aprendiendo. En aquel entonces, Dios va a manifestar en sus vidas. Amén. El de hoy, hasta acá.